Pues muy buenas tardes, un gusto saludar a todos y cada uno de los miembros de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Un servidor Jorge Hidalgo les saluda en este que es el regreso a los webinars que tenemos precisamente en nuestra asociación para tratar los temas que aquejan, preocupan, inquietan a los comunicadores, investigadores de la comunicación de nuestro país y donde hoy vamos a tener pues el privilegio de estar contando con la participación de una querida socia de nuestro grupo de colegas expertos en el mundo del periodismo, pero también de la historia, la narrativa. Estará con nosotros la doctora Celia del Palacio Montiel, a quien yo saludo y agradezco infinitamente por haber aceptado la invitación para participar con nosotros el día de hoy. Celia, ha sido de verdad un honor el que pudieras aceptar nuestra invitación. Hemos estado muchos de nosotros siguiendo tu trabajo, siguiendo tu trayectoria, siguiendo prácticamente todo lo que has estado ofreciendo a nuestra comunidad. Y bueno, pues desde ahí nosotros queremos agradecer y celebrar contigo también esta posibilidad de estar comunicándonos y dialogando pues de distintas partes de la República Mexicana. Y también para mí pues es un gusto y un privilegio poder presentar a nuestro coordinador de difusión, al doctor José Luis López Aguirre, quien estará fungiendo también como moderador dentro de nuestro webinar y con el que estaremos platicando a lo largo de esta sesión. Así es que para aquellas personas que se están sumando en este momento a nuestro webinar, para aquellos que estarán interactuando con nosotros a través de las redes sociodigitales, les recordamos un poco la dinámica que estamos siguiendo, donde tendremos la posibilidad de interactuar de manera directa con nuestra invitada, nuestra ponente del día de hoy, a partir de unos minutos en lo que ella estará haciendo su exposición en la primera parte y posteriormente pues abriremos el chat de preguntas y respuestas para que quienes están siguiéndonos ahorita en este momento en Facebook lo hagan a través de la plataforma en la sección de comentarios y aquellos que nos están y se estarán sumando en unos minutos más, seguramente a nuestra plataforma de Zoom, lo podrán hacer también a través de la misma en el sistema de chat o abriendo pantalla. Así es que, sin más, me voy a permitir presentar a nuestro moderador del día de hoy, a nuestro querido colega José Luis López Aguirre, quien es profesor investigador de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, integrante del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1, donde también él se ha desempeñado como experto en distintas áreas del periodismo, participando como miembro del Consejo Editorial y de la Junta de Gobierno de Notimex, de la Agencia de Noticias del Estado mexicano. Él es miembro del cuerpo colegiado de la Red de Observatorios Mediáticos de las instituciones del CONEC, institución hermana a la MIC, y también pues ha participado como investigador anfitrión de los veranos de investigación científica en la Academia Mexicana de la Ciencia. Él es miembro, como decíamos, de nuestra asociación desde el 2011, es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Comunicación Social por la Universidad Panamericana y licenciado en Periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Y pues con todo gusto, José Luis, te cedo los micrófonos para que puedas iniciar este conversatorio. Muchísimas gracias, Jorge. Pues muy contentos de que tengamos a la doctora Celia del Palacio en este arranque de año con nuestro 58º webinar. La verdad, para nosotros es un privilegio que nos acompañe toda una referente sobre los estudios de periodismo en nuestro país. Y de entrada agradecerle por su generosa intervención a la doctora del Palacio. Voy a proceder a presentarla. La doctora Celia del Palacio Montiel es doctora en Historia por la UNAM, integrante del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3, también integra la Academia Mexicana de la Ciencia y del PEN México. Es investigadora y docente del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana, donde, bueno, ella aborda como temas de investigación, historia de la prensa y violencia contra periodistas en las regiones de México. Como ya comentó nuestro presidente, el doctor Jorge Hidalgo, la doctora cuenta con una muy larga, vasta y rica trayectoria sobre publicaciones en estos temas. Destaca 9 libros y es coordinadora y coautora de 16 más, así como de una cantidad importante de artículos académicos en diferentes revistas indexadas y de divulgación, tanto a nivel nacional como internacional. Es también
autora de 5 novelas históricas y un libro de relatos. La doctora Celia del Palacio tiene su más reciente publicación, es un libro académico titulado Callar o morir en Veracruz, violencia y medios de comunicación en el sexenio de Javier Duarte, 2010-2016, publicado en 2018, y como editora publicó Porque una madre nunca olvida, testimonios de familiares del colectivo de desaparecidos Orizaba, Córdoba, con fotografías de Daniel GM en el 2020. Pues entonces, bueno, sin más, yo le cedo el espacio a la doctora Celia del Palacio Montiel, que abordará en este webinar el tema Los periodistas, viejos y nuevos riesgos en la presente administración. Al final de la ponencia de la doctora del Palacio tendremos espacio para atender sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Nuevamente, muchas gracias, doctora del Palacio, y escuchamos atentos su intervención. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Agradezco mucho la invitación de Jorge Alberto Hidalgo, mi querido colega, y pues la moderación del doctor José Luis López Aguirre. Muchas gracias. Y agradecerles y sobre todo mostrar mi profunda admiración por este trabajo que están ustedes realizando en el ahorita estamos haciendo el 58º webinar y se dice muy fácil o no tan fácil, pero vaya, todo el trabajo que hay detrás es muy impresionante y de verdad quiero ofrecerles y decirles que los admiro muchísimo por este trabajo continuado. No es nada fácil. Y pues agradecerles que me hayan invitado en esta ocasión a hablar de algo que pues apenas está como en ciernes, ¿no? Una investigación, no voy a hablar de lo que ya hice, que ustedes ya vieron de qué se trata. Y bueno, la mayor parte de mi carrera ha sido estudiar a los periodistas y a los periódicos de las regiones de México, pero desde el punto de vista histórico, desde el siglo XIX, mitad del XX, y hasta hace pocos años, bueno, desde el 2013 para acá, he estado investigando sobre la violencia contra los periodistas, sobre todo en el estado de Veracruz, y pues he tenido la oportunidad de coordinar algunos trabajos a nivel nacional con otros colegas que han confiado en mí para publicar y para discutir en torno a estos temas. Y pues ahora yo le decía a Jorge Alberto, es que, bueno, apenas voy a empezar como a hacer algo nuevo, si mejor espérame un ratito y comparto después, ¿no? Y bueno, pues finalmente tengo algunas notas y por eso quisiera compartir con ustedes de una manera un poco tradicional, a lo mejor, un poco convencional. Y para eso, bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla. Espero que puedan ver por ahí. ¿Sí lo ven? Sí, sí se ve, doctora. Ok, bueno, en esto que hemos llamado a los periodistas los viejos y los nuevos riesgos en la nueva administración a partir del 2018 y pues hasta finales del 2020, ahora estamos iniciando. Y quiero decir, pues, una vez más que esto es un trabajo que apenas está iniciando y que más bien estoy compartiendo todas las dudas, todas las preguntas, todas las incertidumbres que tengo hasta el momento y que pues es un trabajo en ciernes, ¿no? Por eso me gustaría escuchar sus comentarios al final de esta participación y voy a empezar pues un poco al revés, ¿no? Si se puede decir así, ¿no? No voy a plantear de entrada ni las hipótesis, ni la teoría, ni nada de eso, sino más bien quiero decir que este es un trabajo meramente descriptivo, pues, de sistematización de las agresiones, tanto antes, en estos últimos años, como las agresiones y sobre todo los asesinatos en estos últimos 2 años. Además, voy a hablar un poco también de otros factores que incidieron en la labor periodística, sobre todo pues la pandemia de COVID, ¿no? Que es algo que incidió de diferentes maneras en el periodismo en México y que también pues ha sido considerado pues un riesgo
grave, ¿no? Para la labor de los periodistas y que no se puede dejar de lado. También voy a decir, bueno, ¿qué ha cambiado? ¿Qué es lo que permanece? Voy a tratar de hablar un poco de las posibles causas de estas agresiones, un resumen de esta sistematización de resultados que llevo hasta ahora, y bueno, una posibilidad de cómo abordar esta violencia contra los comunicadores en un posible proyecto que iniciaría pues apenas ahora, ¿no? Con estos datos. Y voy a terminar con una hipótesis, ¿no? Pero quisiera pues entonces por eso escuchar sus comentarios, escuchar sus propuestas incluso de cómo abordar este tema que pues apenas está empezando a sistematizar. Y bueno, iniciaré con la sistematización de estas agresiones. Ya lo sabemos pues que en México se considera pues a México el país más mortífero desde hace varios años, entre los primeros lugares, ¿no? En el 2018 estaba en el tercer lugar después de Afganistán y Siria, pero curiosamente, bueno, ya en el 2020 según este Comité de Protección a los Periodistas, ya se dijo que México estaba en el primer lugar. Esto seguramente ustedes lo saben. México tiene 5 asesinatos, según ellos han contabilizado en el 2020, asesinatos confirmados, que es por la labor de los periodistas. Hay muchos más, pero los que han confirmado que es debido a la labor de los periodistas son 5 hasta el momento, ¿no? Y pues Afganistán anda en 5 y Siria en 4. Y bueno, no sabemos si México en realidad pues son muchos menos asesinatos que en otros años, ciertamente, y pues más bien los otros países no tienen tantos como en otros momentos, ¿no? Entonces, digamos, México sube al primer lugar en agresiones, de cualquier manera no es un lugar muy bonito para estar, ¿no? Vemos esta clasificación de los Reporteros Sin Fronteras que sobre la libertad de expresión en México. Esto es del 2018 y vemos que México ocupa el lugar 147 y que ahora ocupa en el 2020, ocupó en el lugar 143. O sea, sí vamos como subiendo un poquito en la tablita, aunque todavía pues estamos muy lejos de ser considerados un país con mucha libertad de expresión, digamos, ¿no? Las agresiones en el 2018, perdóname que me vaya para allá, pero creo que es importante hacer este comparativo, ¿no? Vimos que en el 2018, según este reporte del Global Report, ¿no? Que bueno, tuvimos 544 agresiones, 9 asesinatos. 42% de estas agresiones fueron cometidas por agentes gubernamentales, que todavía, esto ya tiene muchos años que los agentes gubernamentales son aquellos que agredían más a los periodistas y que todavía, bueno, vamos a ver ahorita cómo ha cambiado eso, pero casi que estaba, pues, siempre estaban en los primeros lugares de agresiones. Y los temas, pues, eran aquellos periodistas que trataban corrupción política, seguridad, justicia, ¿no? Y por los temas y todo, pues, parecería que los periodistas críticos que denuncian estos temas son los que son más agredidos, ¿no? En consonancia con estos temas. En el sexenio de Enrique Peña Nieto sabemos que 47 periodistas fueron asesinados según artículo 19, según este reporte global de libertad de expresión. Hubo 2.502 agresiones, más del doble que con Calderón y más de 500 casos de persecución judicial, ¿no? Podemos decir en grandes rasgos, y todo esto está tomado de artículo 19 de este informe que hicieron parcial a finales del 2020, que bueno, lo que ocurrió pues en el sexenio de Peña Nieto fue esta criminalización de la protesta, siempre la negación de la situación, ¿no? No está pasando esto, los periodistas seguramente los agreden por otra causa, no tiene nada que ver su trabajo en el periodismo, etcétera, y pues frecuentes atentados a derechos humanos desde todas partes, ¿no? En estos últimos 2 años, ¿cómo ha cambiado este panorama de agresiones?
Bueno, sabemos que en las elecciones del 2018, incluso durante las elecciones, hubo estas agresiones, 185 agresiones, 68 el mismo día de las elecciones, y también fueron los funcionarios públicos, los agentes gubernamentales, quienes agredieron en la mayor parte de los casos. Y en enero del 2019, según la Organización de Periodistas Desplazados, hubo pues estos ataques, 78 ataques a periodistas, ataques a medios impresos, televisión, radio, hasta radiodifusoras en el norte del país. Y los estados que presentaban mayor número de agresiones fueron Tamaulipas, Guerrero y Querétaro. Esto es muy distinto de otros momentos y de la contabilización que habíamos estado teniendo antes. Esto me gustaría que nos lo quedáramos por ahí como un dato, ¿no? Las agresiones en general entre finales del 2018-19, ¿cómo es esta comparación? En el 2018 ya vimos que hubo 544 agresiones. En el 19, en el 18, en diciembre, 28 agresiones. En el 19, 609. Hubo más agresiones, ¿no? Entonces, entre el 2018, diciembre del 2018 y todo el año del 2019 podemos contabilizar 637 agresiones. Y si bien en el 2018 se agredió, según esto, a un periodista cada 17 horas, en el 19 se agredió a un periodista cada 15 horas. O sea, estamos enfrentando pues un empeoramiento de esta situación. En el 2020, según este Comité de Protección a Periodistas, hubo también 406 ataques, 96 amenazas y 9 periodistas asesinados. Como dijimos, 5 son los que están comprobadamente asesinados por su labor. Los otros hay ahí como cierta, no está claro qué pasó, pero también, digamos, entran en esta contabilización de periodistas asesinados en el 2020. Aquí podemos ver este comparativo de agresiones en general, ¿eh? Aquí entran tanto agresiones leves, menos golpes en marchas, no sé, que les quitan la cámara a los fotógrafos, pero también están incluso los asesinatos. Y como podemos ver, la Ciudad de México siempre estuvo como en el primer lugar en el número de agresiones en el 17 y 18, pero en general en la Ciudad de México estas agresiones fueron bastante leves, digamos, en comparación con otros estados. Por ejemplo, en el 2018, pues Veracruz, que está en el segundo lugar con 51 agresiones, ahí hubo varios asesinatos de periodistas, cosa que no ocurrió en la Ciudad de México. Entonces, bueno, esta numeralia de agresiones no siempre es tan exacta o tan útil, digamos, en el sentido de que pueden ser más, menos, más graves, menos graves, pero sí nos sirve un poco como para ver esta geografía de las agresiones y podemos ver aquí los estados donde se agredió. En el 2019 ya esto cambia un poquito, ¿no? La Ciudad de México sigue siendo el lugar donde más agresiones se cometen, más incluso que en otros años, 84, pero luego tenemos que Quintana Roo tiene 57 agresiones en el segundo lugar. Esto es totalmente inusual, digamos, esto no había ocurrido. Aparece Quintana Roo ahí, luego sigue Guerrero, Puebla, y Veracruz nos baja las agresiones hasta el quinto lugar, ¿no? Con 33 agresiones. Y podemos ver entonces que pues hay algo que sí está cambiando, sigue habiendo asesinatos, ahora los vamos a ver, pero el número de agresiones y el lugar, esta geografía de las agresiones más o menos graves o lo que sea, pero sí cambió entre un año y otro. Aquí podemos ver, bueno, esta tabla de artículo 19, como siempre nos la presentan, pero ahí podemos ver un comparativo de estos comunicadores asesinados que de alguna manera pues sí son menos que en otros años, eso sin duda. Hay menos asesinatos de periodistas y bueno, sobre todo que en los años anteriores, del 13 al 17,
2016, 17, pues hubo una enorme cantidad de asesinatos y sobre todo en Veracruz, pues que hubo una gran cantidad de asesinatos en el gobierno de Javier Duarte, que llegamos a contabilizar hasta 20 periodistas asesinados en 6 años, ¿no? Entonces, bueno, sin duda esto sí bajó, ¿no? Ahí podemos verlo con claridad. Y pues ahora los periodistas asesinados a partir de diciembre del 18. Yo sí quiero poner aquí esta tabla con los nombres y sobre todo con los lugares donde estos periodistas fueron asesinados. Creo que no debemos olvidar estos nombres y que por lo menos, aunque los veamos aquí 2 minutos, pero que sepamos que, bueno, estas personas estaban trabajando en el periodismo, estaban ejerciendo su labor y fueron asesinados de manera artera y que muy probablemente todos ellos hayan sido asesinados por su labor periodística. En el 19, como podemos ver aquí, pues también hay estas personas asesinadas desde enero hasta octubre. Los que están en rojo son los que tienen la causa confirmada según este Comité para Protección a Periodistas. Todos ellos la causa fue por ejercer su labor. Aquí solamente están estos en rojo, digamos, y los otros que hay una sospecha bastante importante, pero que aún no se ha confirmado completamente si fue en la circunstancia de ejercer su labor o por alguna causa colateral, digamos, ¿no? Yo de todas maneras, me parece que es importante, si un periodista fue asesinado, es necesario investigar y es necesario pues tomar en cuenta que todos ellos sufrieron una agresión terrible, ¿no? En el 2020, estos son los periodistas que fueron asesinados también. Otra vez, en rojo están aquellas personas que se sabe que fue por su labor, que fue en el cumplimiento de su labor. Y los que están en guinda al final son 2 periodistas que estaban cubriendo en ese momento un hecho y que ahí, en la cobertura del hecho, fue que los asesinaron, ¿no? Pero ustedes se pueden dar cuenta ahí que también los lugares ya son otros, ¿no? Si ustedes han seguido un poco esta geografía de los asesinatos en los años anteriores, no teníamos como toda esta variedad de lugares. Si ustedes pueden ver ahí, tenemos Baja California Sur, Tabasco, Sonora, Morelos, Oaxaca, y bueno, Nayarit, por ejemplo, Sonora, y bueno, podemos ver que ha cambiado esto, ¿no? Aquí hice esta tablita como para ver, fueron 27 periodistas los que han sido asesinados desde diciembre del 18 a diciembre del 20. Y Veracruz, de cualquier manera, encabeza esta terrible lista, con 5 periodistas asesinados. Y después sigue Sonora, que Sonora no había estado en estos lugares tan altos, Guerrero, Morelos, pero lo que me sorprende mucho, digamos, son estos otros lugares que no habían figurado por esta violencia extrema contra los periodistas. Y bueno, lo que podemos ver aquí es pues la impunidad, ¿no? Que también es terrible. México tiene el 6º lugar mundial en impunidad por asesinatos, 26 asesinatos impunes. Yo creo que son muchos más, ¿no? Según este índice global de impunidad, después de Somalia, Siria, Irak, Sudán, Afganistán, el 6º lugar es México. El mismo Encinas, en su informe de noviembre del 2020, dijo que solamente el 5% de los asesinatos contaban con de los responsables de los asesinatos contaban con una sentencia. Y lo peor de todo esto es que las sentencias las tienen los autores materiales, pero no los autores intelectuales. Y probablemente nunca lleguemos a saber quiénes son los autores intelectuales de estos asesinatos. Y sobre todo, pues estos asesinatos a periodistas de muy alto perfil, como fue Javier Valdés, ¿no? O como Miroslava Breach, que sí, en efecto, en el 2020 se llegó a dictar una sentencia contra
a uno de los responsables, pero que fue un responsable, digamos, como muy periférico, no fue de los centrales. Y en el caso de Miroslava Breach igualmente, no son nada que ver con saber realmente el móvil del asesinato o quiénes estuvieron detrás de esto. En el caso de Regina Martínez, también se ha prometido reabrir el caso, que es un caso que no ha quedado realmente resuelto. Hay una persona que está en la cárcel, pero se sabe que pues la confesión fue hecha bajo tortura y que él siempre ha dicho que él no tuvo nada que ver realmente, ¿no? Un pobre hombre que fue tal vez o claramente incriminado, ¿no? En estos últimos meses vimos que hubo una serie de artículos como parte de este proyecto colectivo internacional, el Cartel Project, ¿no? En este portal de Forbidden Stories, que se ha publicado en diversos medios, artículos para volver a sacar el caso de Regina Martínez. Muchos de estos artículos no han sido suficientemente documentados, lamentablemente, pero esto ha servido para volver a dar luz a ese caso y que yo creo que sí ha servido para eso, como para decir que no está resuelto. Hay una promesa de que se volverá a esto, pero no sabemos exactamente ni cómo, ni cuándo, ni nada, ¿no? Y también, bueno, colateralmente el caso de la indígena que murió presuntamente a causa de la violación tumultuaria y que tuvo que ver Regina Martínez con este asesinato, ¿no? También eso supuestamente se va a reabrir. Por otro lado, también tenemos el caso de las mujeres periodistas que han sido agredidas en estos últimos meses en las marchas feministas como en diversos lugares del país como Ecatepec, Quintana Roo, en otros lugares, y que fue por parte de las fuerzas del orden, ¿no? Que finalmente no han sabido contener estas marchas de manera adecuada y terminaron las mujeres periodistas agredidas ahí. Y sobre todo también otro tipo de agresiones a las periodistas que deben ser estudiadas de manera distinta, diferenciada totalmente, porque son agresiones que están basadas en las características físicas de las mujeres periodistas, en su sexualidad o incluso en su familia, ¿no? En un caso muy, muy sonado, pues fue el de Carmen Aristegui, ¿no? Que se le sacó ahí información personal que en realidad no venía al caso sobre su familia, ¿no? Y que se ha atacado de una manera muy visceral a esta persona. Y pues de una manera distinta a cómo se ha hecho contra los hombres periodistas. Son otro tipo de ataques, ¿no? Y bueno, pues otros factores que incidieron, por supuesto, el periodismo, cómo ha influido la pandemia en el ejercicio periodístico, ¿no? Y por supuesto se sabe que hay una implicación muy grave para la libertad de expresión, libertad de prensa en todo el mundo alrededor de la pandemia, ¿no? Esto está tomado de un informe que hizo Thomson Reuters, el impacto del COVID en el periodismo, en economías emergentes y en el sur global, se llama. Y pues vaya, por tratar de limitar las fake news, por tratar de limitar información, pero no solo las fake news, sino un poco también por no causar escándalo o a veces por proteger a ciertas autoridades y demás, se ha intentado limitar la información, no solamente en México, sino a nivel global, ¿no? Se está dando también un fenómeno de desinformación por todos lados que no ha sido posible contener. Se han dado cambios extremos en las rutinas, por supuesto, y en las prácticas periodísticas, ¿no? De estar en una oficina, etcétera, etcétera, pues han tenido que pasar a su casa a invertir sus propios recursos, etcétera. Y por supuesto, con las consecuencias en la salud mental y en el estrés de los periodistas, que ha sido sumamente fuerte cubrir este tipo de noticias. Esto a nivel global. Y por supuesto también se ha acelerado la tendencia económica ya existente de un estrés
terrible contra las empresas periodísticas, que muchas han visto la necesidad de cerrar por falta de recursos, ¿no? Y bueno, en México esto ha pasado, falta baja de ventas, a pesar de que se están consultando los periódicos más, hay como una paradoja en cuanto a que no basta, no tienen los recursos suficientes, no tienen anunciantes, los mismos anunciantes están pasando por una terrible crisis, no pueden pagar los anuncios, ¿no? Casi en ningún lado. Entonces, se depende de la publicidad gubernamental, que también disminuyó, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un gran número de desempleados. No tengo la cifra. Ojalá que alguien supiera las cifras de los desempleados. Yo creo que es difícil en este momento saber. Una reducción drástica de los salarios. Muchos de los trabajadores incluso ya se les había bajado el salario y después desaparecieron estos periódicos, pero ya habían dejado de pagarle a la gente desde mucho tiempo antes. Ha habido violaciones a los derechos laborales de los trabajadores, incluso se les ha obligado a trabajar enfermos y pues hay muchos han fallecido y pues otros muchos no tienen las capacidades para hacer trabajos de investigación a profundidad sobre la propia pandemia, que necesitaríamos un trabajo de investigación, más investigación en torno a esto, y no siempre los periódicos lo pueden pagar. Esto también forma parte de una página que se llama Press Emblem, y pues resulta que México es el segundo lugar en fallecimientos de periodistas por COVID. Y bueno, pues entre el enorme número de fallecimientos que tenemos por COVID de la población en general, pero los periodistas, digamos, están en una situación de riesgo especial por todas las características, por todos los elementos que dije anteriormente. Están cubriendo ahí también en la línea de fuego. Algunos de ellos incluso han pedido que se les dé la vacuna incluso antes, porque están cubriendo en primer lugar, ¿no? Los lugares, los hospitales, etcétera. Y bueno, hace unos días el artículo 19 sacó esta lista de los periodistas que fallecieron por COVID. Sabemos que son 82, pero todos los días se están sumando otros periodistas fallecidos. Desde a partir de marzo del 20 hasta esta lista llega hasta el 17 de enero. Pero todos los días, digamos, se están sumando otros periodistas fallecidos por COVID. Y bueno, este es un nuevo riesgo en estos 2 años que pues ni siquiera nos imaginábamos antes, ¿no? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se pidió primero, no? Vemos también, según este Comité de Protección a Periodistas, se pidió en julio del 2019, se pidió al presidente Andrés Manuel un plan para fortalecer la libertad de expresión y que formara parte de la nueva fiscalía, y que esta nueva fiscalía investigara los crímenes contra periodistas y que ejerciera su poder para federalizar los casos, porque un gran problema es que muchos de estos casos se quedan en las justicias locales, estatales, y no proceden, ¿no? Y se tratan como casos de delincuencia común y no llegan a ningún lado. Entonces, como una manera, digamos, de poder acelerar estas investigaciones, se pedía esto. Por supuesto, reformar el gasto federal en publicidad oficial, que es algo que se ha venido pidiendo, no sé, desde hace muchos años, y que nunca ocurre, ¿no? Nunca realmente se reglamenta la publicidad oficial. Y por supuesto que el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos pudiera tener el financiamiento que requiere, el entrenamiento de las personas que están ahí dando el apoyo a los periodistas, suficiente personal, porque ya había habido quejas desde hace varios años de que no había, digamos, un personal capacitado y personal suficiente para poder atender todas estas quejas. Y también que el gobierno hiciera reformas para prevenir la vigilancia ilegal. Pero bueno, ¿qué fue lo que cambió? Sí,
hubo disminución en contratos gubernamentales de publicidad oficial, pero los que están, lamentablemente, son muy opacos, son discrecionales, no sabemos con base en qué se están dando esos recursos, y lo que se había pedido justamente desde hace mucho tiempo es que hubiera reglas claras para ejercer ese presupuesto. Y esto es lo que no se ha hecho, no se hizo y no se ha hecho hasta el momento. Lo que sí se hizo fue este reconocimiento de que hay un problema, de que los periodistas están siendo asesinados, un cambio de discurso que pues finalmente sí se agradece bastante, digamos, ¿no? Hay un reconocimiento, sí hay un problema, ¿no? El movimiento feminista pues ha podido andar más activo por la calle, esto de alguna manera también ha fortalecido la libertad de expresión de diversas maneras. Por otro lado, es curioso que bajó el porcentaje de agresiones por parte de agentes gubernamentales, de 49 a 53% a 43%. Esto parecería pues muy bueno, ¿no? Porque como hemos visto en los años anteriores, eran claramente los funcionarios y los agentes gubernamentales los que agredían, seguido muy por abajo por agentes no identificados que pues eran casi siempre la delincuencia organizada, ¿no? Y muy pocas veces se decía claramente que era la delincuencia, ¿no? Pero en este caso, pues qué bueno que ya no son estos agentes, o por lo menos que ha bajado un poco esto. Sin embargo, han subido las agresiones por supuestos particulares, y digo supuestos particulares porque no sabemos quién está detrás de esas agresiones nunca, ¿no? Y actores no identificados, ¿no? Pero como ustedes pueden ver ahí, realmente subió bastante el número de agresiones por parte de estos actores no identificados. Y sobre todo no nada más agresiones físicas, sino también agresiones en redes sociales, básicamente, ¿no? Y no solo persisten, sino que también han aumentado estas prácticas antiguas con el uso de bots para favorecer a las autoridades, detener los ataques y sobre todo atacar a los periodistas a través de campañas de desprestigio, etcétera. Y pues prima un clima un poco de intolerancia, ¿no? Contra los periodistas, estas agresiones constantes, verbales a los periodistas, que sí han influido mucho en este clima de intolerancia, ¿no? Y las filtraciones de información sensible, y otra vez vuelvo con este caso de Carmen Aristegui, pero hay otros, ¿no? Donde ha llegado de alguna manera a redes sociales esta información que era privilegiada y que ha sido pública. El mecanismo, también el mismo Encinas en su conferencia que dio en torno a el estado que guardaba el mecanismo y demás, pasó de 798 beneficiarios a 1,300. Esto entre periodistas y activistas. En noviembre del 20 había 418 periodistas. Y supuestamente esto es por mayor confianza en la institución, pero francamente yo también dejaría un poco la duda ahí de que cómo es que aumentó este número de personas que llegaron al mecanismo, y si no será que también hay mayor cantidad de agresiones que requieren, digamos, de la intervención del mecanismo. El mismo Encinas dijo que era importante establecer estas unidades estatales de protección, mecanismos locales que pudieran contar con áreas de reacción rápida, de evaluación de riesgo, de prevención, de monitoreo de agresiones, y que iban a revisar el marco normativo. Y también hubo una campaña de reconocimiento a la labor de los periodistas. Sin embargo, esto en realidad no se ha llevado a cabo, ¿no? Los recursos se centralizaron en gobernación, el fideicomiso pues no está ahí. Se teme que al estar los recursos centralizados, pues tal vez haya más lentitud, más burocracia para ejercer los recursos. Sigue esta escasez estructural de fondos y falta de capacitación del personal, del cual ya se habían quejado los periodistas desde siempre, y los periodistas pues no consideran que estos apoyos puedan ser
adecuados ni suficientes. De las causas de agresiones, pues se sabe, se dice, este Comité de Protección a Periodistas dice que son pues la red de bandas criminales, el narcotráfico. Esto ya no me voy hacia atrás porque bueno, ya se ha hablado mucho, digamos, de cuando se inició la guerra contra el narco, bueno, los periodistas quedaron entre el fuego cruzado, etcétera, etcétera, y muchas otras explicaciones que se dieron en ese momento. Ahora se está diciendo que es por básicamente bandas criminales, narcotráfico y la corrupción oficial, y que los periodistas pues están tratando de cubrir ese tipo de temas y que son por ello agredidos. Hay un artículo de Sally Hughes y de Mireya Márquez que hablan de predictores de amenazas. Ellas hicieron esta encuesta entre 2013 y 2015 a periodistas de la República y hablan de que en contextos de inseguridad criminal, pues es muy frecuente que los periodistas sean amenazados. Los que tienen amenazas poco frecuentes son aquellos que tienen mayor compromiso con la democracia, lo llaman así, estos que cubren, digamos, estos temas y que se creen, pues, su función de watchdogs, ¿no? De perros guardianes para cuidar la democracia, que no necesariamente o no se dice si están en estos contextos de inseguridad criminal, en general no, habría que hacer un estudio así. Y la corrupción de los gobiernos subnacionales. Pero dicen que esta corrupción, pues en realidad no es un predictor muy seguro, puesto que la corrupción se usa también para corromper a los periodistas y en última instancia se les agrede. Cuando no aceptan la plata, pues sigue el plomo, digamos, ¿no? Por parte de estos actores gubernamentales subnacionales. Por otro lado, pues hay una serie de fallas en el sistema legal que es lo que denuncian los frontline defenders, ¿no? Que hay vacíos legales, subsistencia de tipos penales que son empleados para criminalizar y obstaculizar la labor, no solo de periodistas, sino de defensores de derechos humanos. Y pues falta mecanismos y acciones en los estados para prevenir, investigar. Por eso Encinas hablaba de que era necesario construir, digamos, esto. Falta una coordinación entre las fiscalías y las procuradurías locales, falta fiscalías especializadas, protocolos de investigación que proporcionaran herramientas al Ministerio Público para agotar las líneas de investigación, digamos, relacionadas con la labor de las víctimas. Y bueno, todo esto, en suma, es lo que está de alguna manera obstaculizando la justicia para periodistas y para defensores de derechos humanos y en general, pues para la población, ¿no? Todos aquellos que sufren de algún agravio y que la justicia no llega, ¿no? Los avances, pues supuestamente hay una fiscalía autónoma, pero pues no sabemos muy bien sobre la autonomía real de esta fiscalía, ¿no? Hay estas propuestas de articulación con las entidades federativas. En el Poder Legislativo sí se avanzó en la ley de la reforma sobre el acceso a la información y sobre todo en aquella de asuntos ambientales, ¿no? Que muchos periodistas también, que son defensores de asuntos ambientales, han sido agredidos por esta causa. Y pues esto fue aprobado ya en noviembre del 2019. Se dio un dictamen que deroga la vieja ley de imprenta, aquella que existía de hace, no sé, 1917, ¿no? Arrestos por 36 horas, lo que propiciaba la criminalización de periodistas, la censura previa, los delitos contra el honor, todo eso, se dio este dictamen que deroga eso. Y hay una nueva ley de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. La nueva ley no se las leo, pero por ahí está y básicamente retoma todos los puntos que Encinas ya había mencionado antes, todo lo que se requiere, ¿no? Crear ambientes seguros para la defensa de los derechos humanos, unidades auxiliares en los estados que estuvieran muy conectadas con la fiscalía, un consejo consultivo dentro del mecanismo, mayores atribuciones a este consejo consultivo, un enfoque diferencial e intercultural, una perspectiva de género. O sea, es una ley como que sí toma en cuenta varias de
de las cosas que se habían estado pidiendo. Ahora bien, si esto si va a ser posible realmente hacerlo o no, pues ahí es donde vamos a estar como muy pendientes, ¿no? Hasta el momento no sé si ya fue aprobada por el Senado, no estoy, no he visto, creo que no. Y sobre todo, pues surgiría que se destinaran los recursos necesarios para que todo esto fuera posible, porque si no, pues es una de las cosas que se va a quedar ahí como buenos deseos y sobre todo que se fijaran los tiempos específicos para que realmente se hiciera todo lo que se dice ahí. Bueno, ¿qué es lo que ha adelantado estos adelantes legislativos? Pero en los hechos la violencia no se ha frenado, ¿no? Lo que podemos ver es que ya los lugares donde se agrede y sobre todo donde se asesina a los periodistas no son tan acotados como antes, aunque persiste Veracruz en los primeros lugares. Y pues vemos que hay estos nuevos lugares donde se está matando a los periodistas. La pandemia que ha ejercido pues un efecto realmente devastador sobre la labor periodística y sobre las vidas de los periodistas, este clima de confrontación y polarización permanente y abundancia de estos nuevos actores que están agrediendo a los periodistas, ¿no? Los ataques más fuertes fueron, por supuesto, a periodistas fuera de la Ciudad de México y sobre todo muchos de ellos fuera de las principales ciudades del país. Estos periodistas regionales, periodistas precarios, fueron los que han sido más agredidos y sobre todo los ataques más fuertes fueron contra ellos. Lo que no me queda muy claro, no es concluyente esta relación entre los asesinatos y los estados donde se cometieron, por ejemplo, crímenes de alto impacto o donde hay más presencia de cárteles. Este es el semáforo de crímenes de alto impacto. Si ustedes ven ahí, bueno, ¿dónde son estos estados donde se han cometido más delitos de alto impacto? Pueden verlo ahí. Los homicidios de junio del 2020 también pueden ver en este mapa, pues dónde se han cometido más homicidios. Pues, Guanajuato, por ejemplo, 1000 homicidios, Estado de México, Chihuahua, Baja California, 600, por ahí, ¿no? Pero si vemos dónde han asesinado estos periodistas, no necesariamente ese mapa puede ser tan claro como para ver por qué asesinaron a estos periodistas en esos lugares. Veracruz 5 asesinatos, Sonora 4, Guerrero 3, y podemos ver ahí que no siempre coinciden, ¿no? Yo creo que todavía hay que ver, hay que estudiar bien cómo estas influencias o estas posibles traslapes pues, de estas situaciones de violencia. Y bueno, ¿cómo abordar esta nueva etapa? En otros estudios de mi libro, de Callar o Morir en Veracruz, pues propuse ahí diversas teorías y demás. Yo creo que, bueno, a través de los estudiosos de violencia y paz como Galtung, sobre todo los estudios sobre el sistema de justicia, ¿por qué no funciona el sistema de justicia? Porque de pronto puede ser, sí, faltan recursos, falta todo, pero pues por ahí algunos autores también han afirmado que pues a muchos no conviene que funcione el sistema de justicia, ¿no? La sociología política Gibson, antropología Dacipul, estudios situados sobre todo, que yo creo que es muy importante hacer estos estudios localizados de por qué allí, por qué en ese lugar, con un contexto muy detallado y herramientas etnográficas como más sistemáticas de entrevistas a profundidad, acompañamientos más largos y no solamente encuestas que no siempre son muy útiles para saber exactamente qué es lo que está pasando. Y bueno, pues Galtung con esta violencia directa, ¿no? Que se traduce en homicidios y demás, pero toda esta violencia estructural que está detrás, que es esta precariedad enorme que tienen los periodistas y sobre todo los periodistas regionales, los de la región, a quienes nadie voltea a ver, solamente cuando los asesinan nos acordamos de ellos, ¿no?
Y la violencia simbólica que últimamente pues está tomando mucha más importancia a través de todas estas campañas de criminalización y campañas de desprestigio de la labor periodística, que si bien Encinas quería hacer como toda esta campaña de revaloración de la labor periodística, en realidad eso no ocurre, al contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que tiene que ver con violencia directa, según Galtung, la violencia estructural, y yo creo que no tenemos que olvidar toda esta violencia estructural que se sigue padeciendo y que es muy importante tomarla en cuenta. Y pues esta campaña de criminalización y desprestigio, pero sobre todo esta impunidad que se ejerce, que de alguna manera también incide en esta violencia simbólica de decir, te puedo matar y a mí no me va a pasar nada. Quien mata a un periodista no le va a pasar nada, no ocurre nada, ¿no? Y eso pues también es muy grave, ¿no? Se manda un mensaje grave, ¿no? Y bueno, pues estos autores de Gibson, como ya decíamos, los regímenes subnacionales autoritarios, estos controles de fronteras que se hacen a los periodistas en diversos lugares a nivel sobre todo local, la colusión de actores gubernamentales y crimen organizado, estos márgenes del Estado de los que ya hablaba Daci Pool desde hace tiempo, y volver a repensar este centro-periferia público-privado y la inoperancia del sistema de justicia, ¿no? Y bueno, pues termino con esta hipótesis, ¿no? Los asesinatos a periodistas no pueden ser atribuidos a una sola causa o grupo de causas que puedan explicar la incidencia en todos los lugares donde ocurren, ¿no? No podemos decir que todos son porque el crimen organizado o todos son porque la corrupción de esa autoridad, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que ir de uno en uno y viendo bien las causas profundas. Y bueno, esta variación en los lugares donde hubo asesinatos en relación con la fragmentación de los grupos criminales, si vemos la influencia de los cárteles en el 2017, podemos ver este mapa que está perfectamente pues, delimitado, ¿no? De los grupos criminales ahí. En cambio, ahora estamos viendo esta fragmentación tremenda que no podemos ni siquiera como, pues, no sé, como delimitar bien dónde están las zonas de influencia. Y pues de nuevo les pongo este mapa de los asesinatos de periodistas que pues probablemente tengan más bien una relación con esto sin poder probarlo en este momento y que habría que ver en cada lugar cómo es que, por qué se dieron estos asesinatos, ¿no? Y bueno, cambió el gobierno federal, cambiaron algunos gobiernos estatales, pero estas formas del orden político territorial local son las mismas, ¿no? Prevalece la fragmentación en la lucha política territorial a nivel local, ni siquiera estatal, pero en estos lugares lejanos de la mano de Dios, pues allí hay una serie de actores que son los mismos, son estos actores caciques regionales, son las mismas formas de luchar por el poder, ¿no? Y que pues por eso ahí están los periodistas otra vez estando en medio de estas luchas políticas y territoriales en estos lugares lejanos, ¿no? Y pues esto, las luchas por el poder, esas luchas por el poder territorial y político se llevan a cabo entre estos actores que están al margen, en los márgenes, ¿no? No podemos decir que son solamente actores políticos, son como un híbrido ahí de actores entre el crimen organizado, policía, actores políticos, caciques regionales, etcétera, que es muy difícil como desentrañar la composición de estos actores en un primer momento y decir claramente, estos fueron quienes mataron a tal periodista, ¿no? Hay muchas cosas que no han cambiado. Si recuerdan estas caricaturas maravillosas de Bruno Ferreira, ¿no? Cómo se trataba a los periodistas sumisos con Javier Duarte y a los insumisos. Pero hay cosas que no han cambiado. Esta caricatura también es del 2019, donde el secretario de gobierno sigue diciéndoles a los periodistas, pórtense bien, como les decía Duarte años antes, ¿no? Entonces, bueno, esto como un ejemplo de las cosas que no cambian, ¿no? Y pues no cambia que la muerte está acechando ahí a los periodistas y que está siempre acompañándolos por ahí.
Esto es lo que yo les puedo decir y ojalá puedan compartirme sus comentarios, sus preguntas y sus sugerencias para abordar esta nueva etapa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Celia del Palacio por esta interesante y completa, como bien denomina, geografía de la violencia, donde vemos que aparecen otros estados, actores y particularidades, y que desgraciadamente se ha ido incrementando, y donde también advierte que es un problema multifactorial. Ahí compartirle a la doctora que una de las consecuencias que nosotros advertimos también desde la academia de nuestras universidades es que los alumnos no quieren continuar estudiando periodismo. Incluso nos han señalado que en algunos estados, y no es una coincidencia, que son los estados que registran el mayor número de asesinatos, de violencia a los periodistas, pues es donde incluso ya las carreras de periodismo están casi de salida, hay 1, 3, 4, 5 inscritos, ¿no? Claro. Creo que esto es un fenómeno muy llamativo porque pues ahora si no se forman los periodistas, los profesionales de la información en las universidades, pues cualquier youtubero, ¿no? Se puede autodenominar periodista con una baja calidad en sus publicaciones sobre todo y que se inclinan más por el infoentretenimiento. Hay varias preguntas que nos han llegado desde Facebook, también aquí en el chat, doctora, que ahorita le estaré compartiendo. Y voy a empezar con una. A mí particularmente me llama mucho la atención, como usted ya señaló, el estado de indefensión que viven los periodistas, esta falta de capacitación, falta de apoyo jurídico, muy bajos sueldos. No sé, doctora, si usted conozca alguna iniciativa que están generando los propios medios. Se habla mucho del gobierno, ¿no? Pero ¿qué están haciendo los medios para defender a sus periodistas? Sé que la Sociedad Interamericana de Prensa por ahí apoya con webinars de capacitación, el Pointer, el Centro para Periodistas, pero particularmente en el ámbito nacional o regional, ¿hay alguna alianza entre medios para apoyar a sus periodistas, más allá de la cuestión de las denuncias? Pues creo que, no sé, la verdad, no tengo conocimiento muy claro de qué es lo que se está haciendo. Sé que a nivel regional, pues hay redes de periodistas que están cada vez más activas y cada vez más vigorosas y eso me da muchísimo gusto. Y bueno, eso a nivel nacional o protegidas por las redes nacionales, están surgiendo una serie de redes locales, regionales, que están apoyando a los periodistas, que son muy distintas de aquellas asociaciones clientelares que no servían para mucho más que para repartir el chayo, dicen por ahí, ¿no? Estas nuevas redes de jóvenes periodistas que están muy interesados justamente en la capacitación y en buscar la protección, etcétera, y que están buscando también como estas ligas con las redes nacionales e incluso las redes internacionales. Y yo creo que esos apoyos hacia afuera son los que están ayudando muchísimo a que los periodistas, sobre todo regionales y locales, puedan tener pues otras visiones y otras maneras de ver las cosas más allá de su pequeño lugar y de su pequeña región. A nivel nacional, pues sabemos que hay varias iniciativas, ¿no? de periodistas de a pie, el propio artículo 19, las redes internacionales, está de García Márquez, que hace cursos para los periodistas, ¿cómo se llama? La Fundación Nuevo Periodismo Fundación, Iberoamérica. exacto. La de Gabo. O incluso universidades como la propia Ibero, que tiene este programa Aprende, y que yo creo que ese tipo de programas han servido mucho para que los periodistas locales también salgan de su entorno, incluso los periodistas desplazados puedan como tener otra visión de las cosas y sobre todo poder convivir con otras personas, contar su experiencia, etcétera. Incluso también otras redes que ofrecen apoyo psicológico, emocional para el estrés que sufren los periodistas, que es terrible, ¿no? Muchos que caen en drogadicción o alcoholismo, etcétera, al cubrir como la policíaca o ahora el COVID, ¿no? Que es sumamente estresante y que pues tiene, por supuesto, consecuencias importantes para los periodistas. Pero yo creo que sería muy importante también como
seguir otras iniciativas de protección para esta precariedad laboral, porque casi siempre además hablamos del gobierno, hablamos de estas pequeñas redes o asociaciones que la verdad no tienen como tanta influencia como uno podría querer, ¿no? Incluso estos grupos que se han reunido, estos 400 periodistas que se reunieron en el 2019 para hablar de los problemas que se tenían, etcétera, pero no han tenido como el impacto necesario para poder obligar incluso pues a los empresarios de los grandes medios a tener mejores salarios o a no sé, a otro tipo de contratación o protección a la hora de cubrir COVID, ¿no? Que esto se sigue y se sigue y se sigue diciendo que no tienen la protección necesaria, ¿no? Muy pocas empresas son las que ofrecen la protección a sus periodistas, pero yo creo que eso no puede solamente salir de los periodistas y que además están como muy fragmentadas estas redes, ¿no? Entonces, no ha surgido como un movimiento así fuerte, que eso sería muy, muy padre, ¿no? Me encantaría verlo, ¿no? Un movimiento más fuerte, más compacto, más poderoso que pudiera realmente poner los puntos sobre las IES y poder ayudar a solventar esta precariedad y estas injusticias que se cometen, sobre todo en las grandes empresas, ¿no? Así es, y es algo que particularmente a mí me llamaba mucho la atención, cómo no hay una respuesta por parte de los empresarios de los medios, y se lo formulaba porque platicando con algunos colegas me dicen, bueno, ahora ya soy periodista multimedia, alimento el impreso, también el digital, gestiono redes sociales, tengo que armar un podcast, y dice, bueno, soy periodista multimedia, poliexplotado, pero me pagan un solo sueldo, ¿no? Y tengo que alimentar no sé cuántos canales, y creo que ahí sí sería un buen mensaje que los empresarios mandaran un mensaje claro en el sentido del apoyo también a las familias de los periodistas sobre lo que ha comentado. Igualmente aprovecho para pues decirles a los colegas que están conectados que pueden abrir su micrófono, igual si levantan su mano para darles también la voz. Y hay muchos mensajes, doctora, que nos están llegando de Facebook. La felicitan. Por ahí Dariel Mena Méndez nos comenta que, bueno, la doctora es miembro de honor de la Red Internacional de Historiógrafos de la Comunicación. Es un lujo para nosotros. Hay muchos comentarios en este sentido y voy a participarle algunas de las preguntas que nos están llegando, particularmente de Elvira Hernández Carballido. Ella dice, bueno, en una primera intervención, ¿cómo trabajar un tema de violencia y no desfallecer en el intento al palpar tanta impunidad y dolor ante la muerte? Esa es una de sus preguntas. Y la segunda, aprovecho también para formularla, ¿cómo trabajar un tema? Esa es la primera, perdón, es que se repitió. Y ahorita le formulo otra. Entonces, la repito, es cómo trabajar un tema de violencia y no desfallecer en el intento al palpar tanta impunidad y dolor ante la muerte. Ay, pues realmente es muy difícil y me ha sido bastante complicado desde que empecé a trabajar estos temas en el 2013. Empecé con los periodistas de Veracruz y me parecía que alguien tenía que hacerlo. Se habían hecho muy pocas reflexiones académicas en torno a lo que estaba ocurriendo, que realmente era una tragedia y una terrible injusticia, algo alarmante, digamos, que cada semana veíamos que un periodista era asesinado en Veracruz, ¿no? Y que, bueno, ¿qué está pasando aquí? Nadie estaba como poniendo la atención necesaria en ese momento ahí. Hubo, claro, por supuesto, denuncias periodísticas y demás, pero desde la academia siempre me llamó mucha la atención de que no hubiera como un intento serio de reflexionar al respecto. Y es por eso que me metí a hacerlo, vaya, ¿no? Sí. Me parece que es importante y es necesario hacerlo. He tenido que aprender mucho, he tenido que estudiar mucho y no me considero tampoco ninguna experta en esto, pero sigo pensando que se tiene que hacer y que ojalá que más académicos se acercaran a hacerlo. Todavía me decían hace algunos días que
tanto el tema de los desaparecidos como este tema de violencia contra los periodistas, muy poca gente se quiere acercar, incluso los académicos han tenido miedo de hacerlo, y se sienten como si también los van a agredir o también también va a haber alguna violencia contra ellos por estudiar el tema. Pero yo de verdad invito a los jóvenes que están haciendo tesis, que están buscando temas de tesis, a que se acerquen a esta problemática, porque es importante entenderla y es importante abordarla desde diferentes aspectos, y sobre todo en lugares del país que están muy poco estudiados. Realmente no sabemos bien a bien qué pasa con los periodistas en Oaxaca, por ejemplo, o en Guerrero, más allá de las notas periodísticas, pero investigaciones serias, profundas sobre qué está pasando con la violencia a los periodistas, cómo se maneja todo esto en estos lugares, no sabemos, y me gustaría mucho que hubiera estos estudiantes que pudieran acercarse a ello. Entonces, bueno, no hay que desfallecer en el intento. Así es, doctora, así es. Hay una pregunta que va en relación con lo que acaba de comentar de nuestro colega Gerardo Albarrán. Él pregunta, ¿hay una caracterización de los periodistas asesinados que permita correlacionar su perfil profesional con los indicadores de violencia que has identificado en las regiones? Yo hice una caracterización en Veracruz, pero para el sexenio de Javier Duarte. Y ahí era muy claro que eran periodistas que trabajaban temas como la nota roja, periodistas muy pocos excepto los periodistas de muy alto perfil como Regina Martínez, que ella pues trabajaba en Jalapa y cubría muchos temas, incluidos los de seguridad, pero también corrupción de las autoridades, de autoridades estatales. Pero los demás eran periodistas en general, los que he llamado muy precarios, que quiero encontrar una mejor manera de llamarlos, pero son periodistas, estos periodistas regionales que trabajan en el margen del margen del margen, ¿no? Periodistas de pequeños lugares que cubren lo mismo, cualquier cosa, desde qué dijo el presidente municipal, qué dijo el agente municipal, hasta que asesinaron a no sé quién en la puerta de su casa, que cubren cualquier cosa, y son a esos los que asesinan, ¿no? Porque y además muchas veces parecería que son confrontaciones minúsculas, no se puede probar tampoco esto, pero vaya, alguno de los periodistas que dijo el presidente municipal de tal lugar, casi en la frontera entre Tezonapa y Veracruz, entre Oaxaca y Veracruz, en Tezonapa, por ahí, el presidente municipal se enojó porque su equipo de béisbol no ganó, ¿no? Y se enfureció. Y de pronto aparece agredido, herido, unas semanas después. Entonces, bueno, simplemente se les agrede y se les mata porque se puede, ¿no? Y son los que menos va a extrañar nadie, los que menos va a luchar nadie porque se esclarezcan las causas, ¿no? Sí. Básicamente son esos. Sí, y yo creo que habría que agregar a este perfil los medios en los que trabaja. Si es un solo medio, trabajan para una agencia, es para un periódico, para una estación de radio, trabajan para los cibermedios, y yo creo que ahí también pudiera ayudar a esclarecer si es periodismo de investigación de largo aliento el que realizan, es el pequeño medio regional que está escondido por allá en la sierra. Creo que eso podría abundar en esta cartografía. Muchas gracias, doctora. Bueno, le manda saludos también nuestra estimada colega Patricia Andrade. Ella pregunta, ¿cómo explicar que en Veracruz tengamos el mayor número de medios a nivel estatal y somos de los estados donde han asesinado a más periodistas? ¿O simplemente a mayor número de medios, mayor número de asesinatos? No creo que pueda hacerse una correlación de esa naturaleza. Bueno, un saludo a Pati. Y bueno, en el libro es lo que yo trato de explicar. Bueno, es un estado muy poblado, tiene 8 millones de habitantes,
y tiene por lo menos 7 ciudades medias de gran importancia. Es un estado muy descentralizado, los mercados mediáticos son también muy descentralizados. No se puede hablar de un periódico estatal o de una estación de radio estatal, etcétera. Bueno, sí hay una, pero en general todos los demás están sumamente fragmentados. Y además, pues en toda la gran cantidad de medios que hay, los periódicos que yo encontré en ese momento, creo que eran como 70 o 90 diarios, ¿no? Que además no lee nadie, se leen muy poco. Entonces, por supuesto, hay que explicar por qué existen esa enorme cantidad de medios, para quién se hacen esos medios y que nadie lee o que leen muy pocos, pero que no puede haber una relación. Yo no lo plantearía así de ninguna manera. La correlación entre mayor número de asesinatos y mayor número de medios, ¿no? Esto tiene que ver con el gran autoritarismo que se ejerció en el sexenio de Javier Duarte, donde no había ningún contrapeso. Los posibles contrapesos no existieron, había mucho dinero para corromper autoridades, para corromper a las propias autoridades de justicia, y en estos asesinatos simplemente no hubo justicia para ninguno de ellos. Pero bueno, todo esto está en el libro, ojalá que pudieran acercarse a leerlo. No me gustaría como entrar, sería simplificar mucho como todo lo que se explicó allí, pero básicamente sería un poco por ahí. Sí, muchas gracias, doctora. Y Adriana Cervantes planteó una pregunta, dice, ¿el tipo de violencia tiene algún patrón de esta caracterización de la violencia? Doctora, ¿usted ha encontrado algún patrón o patrones, coincidencias, relaciones? Como en el tipo de violencia, como... Sí, que enfrentan los periodistas. Ya ve que hay como una especie de tipología, que si de esto usted ha encontrado algún patrón, según es lo que entiendo en la pregunta. Pues eso es lo que yo puedo decir, que son estos periodistas de lugares muy pequeños donde todos se conocen, además, donde no hay una diferenciación muy clara entre autoridades, crimen organizado, y además, pues todos son muy cercanos, vaya. No se sabe muy bien realmente si se está informando algo que el grupo de enfrente no le va a gustar, y además él sabe perfectamente quién es ese periodista que está diciendo esas cosas, ¿no? No hay manera de esconderse, aunque no firme, ¿no? Aunque no firme la nota. Entonces, vaya, son en estos lugares donde mayor cantidad de asesinatos se cometen, ¿no? Incluso en todos estos que yo presenté el día de hoy, si ustedes pueden ver ahí, son periodistas pues de lugares lejanos a las capitales de los estados. No son las capitales de los estados donde ocurren estos asesinatos, y muchos de ellos son periodistas, pues eso, que tienen su propia página de internet, o son corresponsales, digamos, como en el caso del periodista de La Bocanita en Actopan, Veracruz. Era el corresponsal de un periódico de Jalapa, pero este periódico de Jalapa no le pagaba, ¿no? Decía, te mando los ejemplares, tú véndelos, ¿no? Y lo que saques de la venta de esos ejemplares, pues eso es tuyo, ¿no? Y pues, por supuesto, él quería meter la mayor cantidad de notas de su región para que la gente de la región quisiera comprar el periódico, pero vaya, no tenía ni un salario. Muchos de estos periodistas no tienen condiciones de trabajo ni mínimamente aceptables, no tienen salario, sino que se les da como la credencial y ahí ve, pide y ahí haz lo que puedas y a ver a quién le sacas y a ver cómo te sacas el sustento, ¿no? Son esos los agredidos, ¿no? Son esos los que no están midiendo tampoco qué es lo que van a publicar, a quién están vulnerando, qué noticia dijeron o no dijeron, que el otro no le va a parecer, etcétera. Son esos pequeños lugares, con esos pequeños periodistas precarios, los que son más agredidos. Hasta ahorita eso es lo que yo he encontrado, pero yo creo que se necesita hacer un estudio mucho más detallado y sobre todo eso, estudios locales bien contextualizados de cada uno de estos periodistas asesinados. Sí, fíjese que recuerdo cuando se empezó a incrementar el número de asesinatos, que una de las estrategias que tenían en los medios
era o no firmar la nota, o la firmaban varios periodistas, o era el propio medio, y además salía replicada en otros medios más grandes, para que, pues, bueno, ¿a quién ataco? Finalmente, si es que quiero atacar a alguien, o tener alguna venganza con el periodista que publicó la nota. Entonces, a lo mejor, como dice, rescatar este tipo de estrategias. Creo que habría que seguir mucho qué hace la prensa internacional con este periodismo de colaboración, permearlo en el terreno de lo mexicano. Y me quedé con lo de la pregunta de Adriana sobre el tipo de violencia, porque no sé, doctora, si a lo mejor sea necesario establecer una clasificación del tipo de agresiones, además de los agresores. Claro. Y esto ahorita recordando que particularmente, por ejemplo, las mujeres, se publicó hace unos días que son atacadas en redes sociodigitales, en las redes sociales, ¿no? Más las mujeres que los hombres, el ataque más verbal, las amenazas. Entonces, no sé si habría que trabajar en una caracterización de esta violencia contra periodistas y posiblemente ahí encontrar otros ingredientes para identificar otros patrones, ¿no? Así es, seguramente sí se tiene que hacer una caracterización más específica de los tipos de agresiones. Para los periodistas de Veracruz, en el periodo de Javier Duarte, hice toda una caracterización de eso, agresiones menores o agresiones pulsionales que les llama por ahí Gretiers, ¿no? ¿Qué pasa en las marchas, etcétera, donde en realidad no se está tratando, digamos, no es algo premeditado o algo contra un periodista en particular, sino es el periodista que está cubriendo eso, ¿no? Que está cubriendo esas marchas, que está cubriendo. Eso pasó mucho en las protestas de profesores en el 2015-2016, en protestas, en huelgas, en TAMSA, por ejemplo, por ahí Israel Hernández que resultó baleado, ¿no? Sin gravísimas consecuencias por fortuna, pero que pues es porque estaba ahí, porque a él le tocó estar ahí cubriendo esa nota, ¿no? Pero no fue porque era fulano de tal, ¿no? Ese tipo de agresiones son unas, otras que son agresiones aparentemente menores, de tipos de amenazas como, me acuerdo mucho de una cabeza de cerdo que recibió un periodista en su casa en Veracruz. Una mañana abrió la puerta y estaba la cabeza ahí, ¿no? Asaltos a las casas de los periodistas donde les roban las computadoras, las cámaras, etcétera, y que son maneras de intimidar, ¿no? A ciertos periodistas, hasta otro tipo de agresiones que, como bien se dice aquí, pues a las mujeres son a quienes más se agreden en redes sociales, y con estas agresiones sumamente centradas en el cuerpo, en la apariencia, le dicen fea, prostituta, no sé qué, a la moralidad de las mujeres, ¿no? Cosas que no se hacen con los periodistas varones. No se les agrede, estás muy feo. Nadie le dice a un periodista varón algo así, o nadie se mete con su vida sexual o su vida íntima, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de agresiones muy específicas hacia las mujeres periodistas, yo creo que, por supuesto, hay que estudiarlas, y que también si hay muy poco sobre agresiones a periodistas, hay mucho menos agresiones a mujeres periodistas, y creo que es muy importante hacer también estudios sobre esto. Sí, así es, doctora. Muchas gracias. Aprovecho también para comentarles que, bueno, vamos a subir este webinar en nuestro canal de YouTube para quien ha preguntado cómo, bueno, volver a ver la presentación, los datos que ha mostrado la doctora del Palacio. Van a tener oportunidad a través de la publicación en nuestro canal. Y, bueno, para ir ya perfilando el cierre, aquí le Tenemos por comparto, ahí una bueno, pregunta, José Luis, de sí, uno de de nuestros colegas, Francisco. Francisco Salinas. Exacto, voy para allá, para Francisco Salinas, exacto, la felicita por la excelente presentación y también aterradora, señala, y él dice que más allá de las luchas de poder entre diversos actores regionales, uno supondría que un gobierno federal de izquierda debería cambiar las cosas. ¿Qué hacer ante la no defensa y el desamparo de los periodistas? El panorama es muy negro. Y creo que aquí habría que conectar con esta cuestión paradójica, ¿no?, del gobierno de López Obrador, que va a solicitar el asilo de Julian Assange, la cabeza de Wikileaks, y muchos periodistas criticaron, ¿no? O sea, eres como candil de, ¿cómo dicen? La calle y oscuridad de su casa. De su casa, ¿no? Entonces, digo, yo creo que la pregunta también va por ahí. Sí, Entonces, yo creo que los periodistas esperaban mucho de este gobierno. Todos esperábamos mucho en cuanto a
a un cambio fundamental en este tipo de agresión, todo lo que le pidió en su momento y que lamentablemente él ni siquiera no se ha reunido de manera significativa con este Comité de Protección a Periodistas, que le han pedido que se reúna con ellos para hablar de estas agresiones, cómo pueden hacer algo, ¿no? Y él no ha accedido a reunirse. Yo creo que todo este cambio que Encinas presentó ahí en noviembre del 2020, pues eso, es un cambio en el discurso, como en otras cosas, ¿no? Siempre ha habido un cambio de discurso, lo cual se agradece en ese sentido, ¿no? Pero que las acciones concretas no se han llevado a cabo y que pues se requiere dinero y se requiere acciones concretas, pues que no vemos, ¿no? Y que al contrario, por otro lado, ese otro discurso pues atacar a los periodistas, a ciertos periodistas, de atacar la labor de los periodistas como sistemáticamente todos los días con estos adjetivos, con estos periodistas fifí, maiceados, bla, 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 todo lo que ya vemos y oímos todos los días, eso de alguna manera se va quedando, ¿no? ¿Y dónde está como esa rehabilitación de la labor periodística? ¿Dónde está todo eso que se esperaba de decir la labor de los periodistas es importantísima, ¿no? El respeto a la libertad de expresión, etcétera. Bueno, podemos discutir muchísimo por ese lado, pero es muy lamentable que pues esto se vaya a quedar como en esta reestructuración del mecanismo sin que apoye esta reestructuración una fuerte cantidad como para realmente hacer todo lo que se propone allí, capacitar a las personas y que se pueda realmente apoyar a los periodistas desde ahí. No se ve, yo no veo. Y si otra vez esto va a ir desde la Secretaría de Gobernación, pues podemos esperar en efecto que haya muchos más retrasos, mucha más burocracia para ejercer esos recursos y que esto se va a traducir sin duda pues a una falta de apoyo real a los periodistas, mucho, mucho peor que antes, y yo no lo espero que no sea así. Y sin Sí, sí. embargo, pues sí se ve un poco negro el panorama, francamente. Sí, esperemos que no sea así, doctora, y por ahí usted dejó un punto de luz, una parte de un área de oportunidad, cuando comentaba que a partir del tema de la desinformación, también la llamada infodemia en este periodo de COVID, la gente se ha acercado más a los medios, ha revalorizado el papel del periodismo porque pues, son fuentes fiables, es periodismo, el tema de la credibilidad, no la publicación de rumores, bulos y desmentidos que circulan sin descanso en las redes. Yo creo que ha reposicionado el papel de los periodistas, de los medios, como agentes confiables del acceso a la información, y ojalá que entiendan que la información también es un bien público, no solo gobierno, sino también sociedad, porque lamentablemente, pues con esta estigmatización a la prensa, pues estos ataques que comentaba luego también vienen por la parte de la sociedad, que pues debido a las descalificaciones particularmente del presidente o gente del poder, pues ha ido hacia acá, ¿no? Yo creo que vamos perfilando ya el cierre, Jorge. No sé, doctora, si usted quiera hacer algún añadido a especie de conclusión. Casi hemos atendido en lo general las preguntas, muchas más ya fueron respondidas por la doctora. Hay otras que quedarían por ahí pendientes. Entonces, no sé cómo ves el tiempo en el que estamos, Jorge, si da para alguna otra pregunta más, si la doctora Pues yo quisiera ir prácticamente cerrando. Sí. una pregunta obligada para la MIC, Celia. El tema es, ¿qué más puede hacer una asociación como la nuestra para el tema de la protección a periodistas, para los estudios de periodismo? Sabemos que tenemos un grupo fuerte, muy consolidado, que llevan dos de nuestros expresidentes, tanto la doctora Elvira Carballido como nuestro querido Salvador de León, que han estado trabajando muy fuerte para lograr ahí redes y puentes, pero quizá tener más bancos de datos, repositorios, con estas cartografías, estos datasets que bien has comentado, que nos ha faltado alimentar de manera conjunta para no quedarnos, como dices, de pronto en trabajos de unos cuantos, sino que puede estar un bloque de información organizado. Pero además de ello, ¿crees que hay algo que nos ha faltado potenciar desde la MIC para esta temática? Bueno, yo creo que todo eso que señalas debe ser, es
algo muy pertinente, muy necesario y ojalá que se pueda hacer. Estas denuncias que de pronto hace también AMIC y donde se une, digamos, a las demandas de justicia para cuando ocurre un asesinato a periodista o ataques fuertes a los periodistas. Yo creo que sí se escucha y se toma en cuenta cuando una asociación como AMIC pues habla fuerte, ¿no? Y denuncia este tipo de cosas. Y por otro lado, pues la capacitación a periodistas, que yo creo que es algo muy difícil y que también hay que ver de qué manera, cómo, a quiénes, a cuáles periodistas, que muchos de ellos pues en realidad no se pueden desplazar de su lugar donde están, de su trabajo, no pueden dejar el trabajo, pero a lo mejor sí se podría dar algún tipo de capacitación muy pertinente, muy particular, según lo que cada un cierto grupo de periodistas requiera, ¿no? Y yo creo que desde la AMIC, con las personas que componen el AMIC, se podría hacer muy bien algo como esto. Pues nos has dejado ahí una gran tarea, Celia. Yo creo que ahí tenemos un trabajo pendiente, como bien dices, un proyecto que bien podríamos emprender desde la MIC para colaborar con nuestros colegas profesionales de información y ver de qué manera nuestros mismos investigadores podrían apoyar en su capacitación para darles más y mejores herramientas de investigación, para hacer periodismo de datos, para hacer periodismo en estas áreas digitales y bueno, pues veremos de qué manera podríamos seguirlo potenciando. Y siguen llegando por ahí comentarios de nuestros colegas desde Colombia, te mandan saludos y felicitación, Mareva Olmos. Y bueno, pues yo quisiera cerrar este conversatorio, Celia, dando un fuerte, pero muy fuerte agradecimiento por parte de nuestro comité ejecutivo a ti por haber dado esta participación el día de hoy, por este webinar en el que nos has compartido los periodistas viejos y nuevos riesgos en la presente administración. Para nosotros como comité ejecutivo de AMIC en este ciclo, pues fue muy grato tenerte y poderte escuchar y como decir, también con una voz muy fuerte, podernos pronunciar a través de ti sobre estas problemáticas. Muchísimas gracias, Celia del Palacio Monte. Muchas gracias a ustedes una vez más, encantada de estar aquí con ustedes, de estar con la gente de AMIC que quiero tanto, y pues por esta oportunidad de compartir esta nueva investigación que apenas está iniciando y muchas gracias por sus preguntas, sus sugerencias, sus comentarios, que los voy a tomar muy en cuenta para esta nueva investigación. Gracias. Muchísimas gracias igualmente a nuestro querido doctor José Luis López Aguirre por ese trabajo de moderación, animando también la conversación con nuestros colegas de la MIC, tanto en este espacio de Zoom como en las redes sociodigitales. Gracias como siempre, José Luis, por todo tu apoyo y por tu moderación el día de hoy. No, al contrario, Jorge, muchas gracias. Un honor haber participado como moderador. Creo que el mensaje también de la doctora es que pues, nos falta todavía mucho por hacer y por ahí hay comentarios de jóvenes que están haciendo tesis o que están ya abordando estos temas y yo creo que esto los va a animar y les va a dar también muchas herramientas para consolidar sus investigaciones. Nuevamente, gracias, doctora, por su generosidad de compartir. Y pues queremos cerrar este conversatorio haciéndoles una invitación para que la próxima semana nos acompañen. El próximo miércoles estará con nosotros el doctor Luis Alfonso Guadarrama Rico, quien va a hablar con nosotros sobre procesos comunicativos y sexualidades juveniles para los que están trabajando temas de comunicación y salud, temas de culturas juveniles. Pues perdón, él estará platicando con nosotros la próxima semana y será todo un honor que nos acompañen. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchas gracias, Celia. Muchísimas gracias, José Luis. Y gracias. Vamos en este momento también despidiéndonos de nuestros amigos de las redes sociales, a quienes agradecemos su participación. Que tengan una excelente noche. Igualmente, gracias.